Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto, la novena y última del mes de septiembre. Mi nombre es Joaquín González y hoy vamos a cambiar, pero medias. Vamos a hablar de fútbol, pero en vez de empezar con el fútbol uruguayo, vamos a repasar lo sucedido el lunes pasado en la gala del Balón de Oro en Francia, gala que dio como ganador a Ousmane Dembélé, siendo coronado como el mejor jugador del mundo. El francés, en una temporada excelsa, que en 60 partidos hizo 37 goles y dio 15 asistencias, entre su club el PSG y su selección, Francia, la cerró con el galardón obtenido en su ciudad. Lamine Yamal, quien fue segundo en la votación, ganó el trofeo Copa como el mejor sub-21 del mundo por segundo año consecutivo. Gianluigi Donnarumma ganó el trofeo Yashin al mejor portero del mundo, actualmente en el Manchester City, pero merecedor por su campaña pasada en el Paris Saint-Germain. Y el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador fue para Luis Enrique, que con el elenco parisino ganó 4 títulos la temporada pasada y fue galardonado como el mejor club del mundo en el año. Ahora sí, empezamos la repasada oficial en el paisito, donde en primer lugar se disputaron 2 duelos de cuartos de final de la Copa Uruguay. El miércoles, Peñarol visitó Tacuarembó y se trajo un triunfo agónico por 2-1, y el jueves Racing goleó 4-1 Universitario de Salto para ser semifinalista. Miércoles y jueves de esta semana se decidirán los otros 2 duelos para ya saber los que estarán en las semis del torneo. En cuanto al clausura, se disputó la novena fecha. El sábado, Liverpool le ganó 2-1 a Boston River y le negó la chance de ser líder de clausura, que sigue comandado por Peñarol, que le ganó 3-1 a Cerro Largo, y para finalizar el domingo, Juventud con Nacional igualaron sin goles. Pasamos al panorama continental, donde se definieron los cuartos de final tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Comenzamos con la primera competencia, donde Racing le ganó 1-0 a Vélez y avanzó. Palmeiras superó por 3-1 a River y es semifinalista. La Liga de Quito enfrentará al Verdao tras ganarle en Brasil 1-0 a San Pablo. Y Flamengo fue el último clasificado, que pese a perder en los 90 frente a Estudiantes por 1-0, le ganó en penales 4-2 al Pincha. El FLA enfrentará a la Academia en la segunda llave de semis. Pasando a la Copa Sudamericana, en el primer duelo, Fluminense y Lanús igualaron 1-1 para que el conjunto argentino avance por el global. Mineiro le ganó a Bolívar en la hora y lo eliminó. Independiente del Valle ganó de visita 2-0 a Once Caldas, y ya que en la ida fue el mismo resultado, se decidió en penales que dictaminaron el pase del equipo ecuatoriano por 5-4 desde los 11 pasos. Y en el duelo final, de cuartos, la U de Chile se hizo fuerte de local y le ganó 2-1 a Alianza Lima para ser el último semifinalista. Con dicho resultado, los duelos a las semifinales son los siguientes: Lanús enfrentará a la U de Chile y el Mineiro a Independiente del Valle. Nos trasladamos a Europa y comenzamos como siempre con el panorama liguero, y con la Premier, que abrió la fecha el sábado con el Brentford ganándole 3-1 al Manchester United. El Brighton le ganó al campeón del mundo Chelsea en su casa por el mismo resultado. Hubo goleada 5-1 al Manchester City con doblete de Haaland frente al Burnley. El Crystal Palace lo volvió a hacer, tras ganarle la Community Shield, ahora le ganó por Premier 2-1 al Liverpool, en la última del partido con gol de Nketiah, que hace que los Reds pierdan el invicto y las Águilas estén terceros en la liga. El Sunderland le ganó al Nottingham Forest por la mínima para ingresar en el top 5, y alguien que se perdió la chance de ser escolta fue el Tottenham, que en la última del partido le empató al Wolverhampton, que, pequeño adelanto de la siguiente sección, iba ganando con gol de Santi Bueno. El domingo, en el plato fuerte, el Arsenal le remontó pasada la hora al Newcastle y le ganó 2-1 en St. James Park para ser escolta del Liverpool. Pasamos a España, donde tuvimos fecha entre semana y además el finde, doble cantidad. Empezamos el martes con la victoria del líder Real Madrid por 4-1 sobre el Levante y el triunfo del Villarreal 2-1 sobre el Sevilla. Pasamos al miércoles, donde el Atlético de Madrid empezó a salir del pozo y le ganó 3-2 al Rayo Vallecano. Y cerramos con la fecha entre semana el jueves, con el Barcelona trayéndose 3 puntos en su visita al Oviedo por 3-1. Ya el viernes se abrió la séptima, con igualdad sin goles entre Girona y Español. El sábado las miradas se las llevó el Atlético de Madrid, que goleó por 5-2 al Real y le propinó la primera derrota de la temporada del equipo merengue. El Villarreal recorta puntos rumbo a la cima, tras vencer por la mínima al Athletic Club de Bilbao. Y el domingo Barcelona, que comenzó perdiendo, se lo dio vuelta y le ganó 2-1 a la Real Sociedad para ser líder, aprovechando la caída del equipo de Xabi Alonso. En la Serie A volvemos atrás al lunes pasado, donde el Napoli le ganó 3-2 al Pisa para cerrar la jornada siendo líder, para ahora sí situarnos en este fin de semana, donde el Como abrió la fecha empatando 1 frente al Cremonese, que aún sigue sin caer. Otros dos que siguen por el mismo camino son Juventus y Atalanta, que igualaron también por el mismo resultado 1-1.
El Inter encarrila su segunda victoria en fila tras ganarle 2-0 al Cagliari de visita y dejando atrás el mal comienzo liguero, poniéndose en puestos de competencias europeas. La Roma le ganó al Hellas Verona 2-0 y está en el top 3. Y el domingo, en el duelo del fin de semana entre Napoli y Milan, nos dio un triunfo rossonero por 2-1 para ser un triunvirato en la cima, los dos rivales y la Loba a liderar la Serie A. En Alemania, el Bayern abrió la fecha el viernes frente al Werder Bremen con goleada por 4-0. El sábado, el escolta Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Mainz y Leipzig, cerrando el top 3, superó de visita al Wolfsburgo por la mínima. Y tuvimos también un partidazo entre el Eintracht de Frankfurt, que iba ganando 6-0 y finalizó 6-4 ante el Borussia Mönchengladbach. En la Ligue 1 retrocedemos en el tiempo, donde cerrando la fecha pasada, el Olympique de Marsella le ganó 1-0 al PSG y le quitó el invicto. Ahora sí, trasladándonos a este fin de semana, el viernes el equipo marsellés, siguiendo su buena racha, superó 2-1 al Estrasburgo de visita para abrir la fecha. El sábado el Lorient lo privó al Mónaco de ser líder y le ganó 3-1 como local. PSG superó al Auxerre 2-0 y el domingo el Lyon le ganó de visita al Lille por la mínima para ser líder junto al París al finalizar la jornada. Dio comienzo a la Europa League, donde destacamos los siguientes duelos. La Roma de Gasperini le ganó al Niza 2-1 en Francia. El Braga de Rodrigo Salazar, que fue titular, le ganó 1-0 al Feyenoord en Portugal. El Celtic de Sarachi, que entró desde el banco, empató 1-1 frente a la Estrella Roja en Serbia. El Betis y el Nottingham Forest empataron 2-2. El Lyon de Satriano, que fue desde el Vamos, se trajo 3 puntos de Utrecht tras ganar 1-0. Y el Aston Villa en casa le ganó 1-0 al Bolonia. Comenzamos la repasada de los uruguayos en el exterior que convirtieron por Turquía, donde Lucas Torreira anotó para el triunfo de su equipo el Galatasaray por 3-1 sobre el Konyaspor. En España, el Lele, Leandro Cabrera, convirtió en el empate del Español 2-2 frente al Valencia. Mauro Arambarri también marcó para el Getafe en el 1-1 frente al Alavés, y Ronald Araujo cerró la victoria al Barcelona con el tercero en el 3-1 del equipo culé ante el Oviedo. En Brasil, por Sudamericana, Canovio convirtió para el empate y eliminación del Fluminense frente a Lanús. El Puma Rodríguez anotó para el triunfo 3-1 del Vasco frente a Bahía por el Brasileirao. Y el cocho Georgian de Arrascaeta marcó el empate transitorio en lo que fue el 2-1 del Flamengo frente al Corinthians. Debuta en esta sección, pasando por México, Emiliano Gómez por partida doble en el empate 2-2 de su equipo, el Puebla ante Pachuca. Otro debutante también es el ex defensor Anderson Duarte, actualmente en el Mazatlán. Marcó un doblete para el empate 2-2 frente al León. El tercero en inaugurar su lugar en esta sección fue Bruno Méndez. El zaguero, ex selección, convirtió en el triunfo de su equipo, el Toluca, por 3-1 frente al Mazatlán. Hubo doble participación uruguaya en uno de los partidos de la Liga MX. Doblete de Domenchenko con un gol bastante viral desde mitad de cancha para el Querétaro y gol del Toro Fernández para el Cruz Azul en el 2-2 de ambos equipos. En el país vecino, Estados Unidos, volvió de su sanción Luis Suárez y lo hizo anotando un gol de penal para la goleada de su equipo, el Inter Miami, por 4-0 sobre el New York City. Bruno Damiani, con gol y asistencia, contribuyó a la vapuleada 6-0 del Philadelphia Union frente al DC United. Diego Faúndez debuta tras 2 fines seguidos con asistencias. Este fue el del gol. Fue victoria 4-1 de Los Ángeles Galaxy sobre el Kansas City. Matías Laborda lo igualó para el Vancouver Whitecaps en lo que fue 2-2 del equipo canadiense sobre los Seattle Sounders. Nos trasladamos a Arabia Saudita, donde Luciano Rodríguez convirtió su primer gol en su nuevo equipo, el Neom, en lo que fue el triunfo 3-2 sobre el Al Riyad. Inglaterra fue testigo, como decíamos hace unos minutos, del primer gol del zaguero Santiago Bueno los Wolves. Marcó para el empate 1-1 frente a Tottenham de Rodrigo Bentancur, que fue titular. Viajamos a Ecuador, donde cerramos la recorrida en la última fecha de fase regular. El Barcelona igualó 1-1 frente al Aucas con gol de Octavio Rivero. Esta semana tenemos como relevante en el mundo del tenis el WTA 1000 de Pekín, que el lunes se comenzará a disputar su etapa de octavos de final, que por cierto ya tuvo varias caídas sorpresivas, entre las que destacamos la de la preclasificada 10 Clara Tauson, la 8 Elena Rybakina, la campeona de Montreal Victoria Mboko, la semifinalista de US Open Naomi Osaka y la local y número 9 del mundo, Qin Weizheng, que volvía tras lesión y se resintió. Mientras transcurre esta semana la fase final en Pekín, en Shanghái va a comenzar el Master 1000 de dicha ciudad en los hombres a mitad de semana, para recién decidirse todo dentro de un par de semanas, ya que en esta oportunidad, en el comienzo de la gira asiática, los Masters 1000 tienen duración de 2 semanas, no de una como suele ser
En el mundo del básquet, ya con las primeras semis disputadas, el miércoles tuvimos los segundos juegos. Lagomar igualó la serie tras ganarle 61-57 a Defensor y Malvin superó 68-65 a Yale para ponerse 2-0 y tener un pie en la final. El sábado, en los terceros juegos, Defensor vapuleó 85-44 a Lagomar y está a un solo juego de ser finalista y Yale le ganó 75-65 a Malvin para darle algo más de intriga a la llave, que ahora se pone 2-1 a favor de Playero. Martes y miércoles podemos tener las finalistas en los cuartos juegos de las llaves. Por otro lado, pasamos al panorama internacional, donde tuvimos este fin de semana la Supercopa Endesa en lo que es la previa al comienzo de la Liga Española de Básquet, que se dará el fin de semana que viene. Tuvimos acción uruguaya, ya que el Tenerife de Bruno Fittipaldo, que fue titular, sumó 2 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 23 minutos de juego, en lo que fue derrota 72-71 frente al Real Madrid en una de las semifinales. En la otra, el Valencia superó al Unicaja y se citará la final del domingo, que ganó el equipo Che 98-94 sobre los merengues. Japón era el lugar donde Marc Márquez tendría su primer match point, su chance de volver a ser campeón, y no la desaprovechó. El piloto de Cervera se coronó como campeón del mundo de MotoGP y suma el 7º título de la categoría, igualando a Valentino Rossi y quedando uno de Giacomo Agostini, sumando el 9º de su carrera. Una carrera en Motegi que quedó en anécdota. Pecco Bagnaia ganó otras 13 carreras de sequía, fue escoltado por el campeón del mundo y cerró el podio con la Honda en su casa Joan Mir. Pasando a Moto2, debemos de mencionar un nuevo podio del brasileño Diogo Moreira, que según rumores tiene todo listo con el equipo satélite de Honda para el año que viene subir a MotoGP. Logró un tercer puesto en Motegi, seguido por el otro latino, el colombiano David Alonso, que cerró en cuarta posición y hasta el borde del top 10 del campeonato en su año rookie en la categoría. En Moto3, Valentín Perrone, al igual que David Alonso, se quedó a las puertas del podio. El argentino fue cuarto y continúa en el 8º lugar del campeonato en su primer año de competencia. Pasamos a la NFL, donde repasamos el Monday Night Football, tremendo de la semana pasada, entre dos candidatos a estar en el Super Bowl como los Detroit Lions y los Baltimore Ravens, en lo que fue victoria 38-30 de los primeros, un pase de touchdown de Jared Goff y 4 por tierra, 2 de Jahmyr Gibbs y 2 de David Montgomery. Del otro lado fueron 3 los pases de touchdown de Lamar Jackson y 1 por tierra de Derrick Henry. Llegando a la actualidad, a la cuarta semana de temporada regular en la NFL, la cual se abrió el jueves con victoria visitante de los Seattle Seahawks sobre los Arizona Cardinals por 23-20, que tuvo un final de locos con gol de campo para ganarlo en el último segundo de Jason Myers, el pateador de los Seahawks. En los duelos del domingo, a primera hora tuvimos duelo internacional en Irlanda. La ciudad de Dublín nos dio una victoria a los Pittsburgh Steelers por 24-21 sobre los Minnesota Vikings. Clave el juego por tierra para el elenco ganador, con Kenneth Gainwell con 2 touchdowns, y el restante fue pase del inoxidable Aaron Rodgers para DK Metcalf. También hubo duelo invictos, los Buccaneers enfrentaron a los Eagles y fue el triunfo de los vigentes campeones 31-25. 2 pases de touchdown de Jalen Hurts y 1 por tierra de Saquon Barkley. Además, también destacamos el Chiefs vs Ravens, que dominó el equipo de Patrick Mahomes, que dio 4 pases de touchdown en lo que fue 37-20 para el equipo de Kansas. Y en el Sunday Night Football tuvimos un empate entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers 40-40, tras igualar en tiempo regular, y en alargue cada uno en su posesión convirtió un gol de campo. Hoy se cierra el Monday Night Football con doblete. Miami Dolphins contra los New York Jets y Denver Broncos enfrentando a Cincinnati Bengals. Cerramos con 2 especiales. En primer lugar, tenemos noticia en el Mundial de Remo disputado en China, donde el mercedario Felipe Kluwer fue campeón en el single de peso ligero y se colgó la medalla dorada por primera vez en la historia del país en la disciplina. Y en otro campeonato mundial tuvimos el de voleibol disputado en Filipinas. Tuvimos presencia latinoamericana con 4 países, Chile y Colombia, que quedaron eliminados en fase de grupos, Brasil, que había quedado tercero en la última edición en 2022, esta vez por un set no pasó la fase de grupos y fue una de las grandes sorpresas negativas de la Copa del Mundo. Otra de las mismas fue la vigente campeona olímpica Francia, que fue eliminada a manos de Argentina en la fase de grupos también. Quedando un solo sobreviviente para octavos de final, el conjunto albiceleste, comandado por uno de los mejores armadores de la historia, Luciano de Checo, en el que fue su 6º mundial y se convirtió en el único jugador en la historia en llegar a esa cifra, quedó eliminado en octavos de final frente a Italia, una Italia que fue campeona del mundo, enfrentando a la revelación de esta copa, Bulgaria, con unos hermanos Nikolov, Alexander y Simeón,
que aparentan ser el futuro del deporte, pero este domingo no fueron el presente. El equipo dirigido por Ferdinando, Fefe de Giorgi, le ganó 3-1, 25-21, 25-17, 17-25 y 25-10, coronando lo que es el bicampeonato para el equipo tano y el quinto título en su historia, comandados por el MVP del Mundial, Alessandro Micheletto, y una final soberbia de Yuri Romanov. Con este repaso cerramos el mes de septiembre y nos espera un octubre lleno de contenido. Nos veremos en 7 días, donde continuaremos hablando de más y mejores noticias del mundo del deporte. Muchas gracias.